sintonizando. Mi nombre es Luz Rangel y en esta ocasión estaré con ustedes para moderar Perspectiva Índigo, programa que se transmite cada miércoles a las 16 horas por Índigo Noticias. En esta ocasión nos darán su perspectiva dos invitados. Por una parte tenemos al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas Ancona, quien desde el 2017 de este año, fue elegido por la Cámara de Diputados para ocupar este cargo hasta el 26 de julio de 2029. Buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. También está con nosotros Armando Morquecho Camacho. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también es fundador de la organización Voces de México AC. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, un gusto saludarlos, acompañarlos en este espacio. Consejero, un gusto saludarlo y estar compartiendo también este foro con usted. Gracias. Muchísimas gracias a los dos y pues bueno, el tema que pondremos en perspectiva en esta ocasión son los retos electorales, políticos y sanitarios rumbo a las elecciones que son este próximo domingo, pero también en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año, es decir, en 2021. Este domingo 18 de octubre, como ya lo comentábamos, tenemos elecciones ordinarias en dos entidades de la República Mexicana. Por una parte, Coahuila elige en la jornada electoral a su Congreso local, es decir, 16 diputaciones por mayoría relativa y 9 diputaciones por representación electoral, mientras que el estado de Hidalgo votará en las urnas 84 ayuntamientos. Y ambos comicios, hay que decirlo, fueron aplazados por la pandemia de coronavirus hasta que los consejeros electorales aprobaron llevar a cabo estas elecciones pese a la pandemia de COVID-19. Es así como comenzamos este primer bloque de preguntas sobre los retos electorales. Consejero, ¿podría comentarnos por qué es importante continuar con los procesos electorales para la renovación de los cargos públicos a pesar de que estamos en una pandemia? A ver, en democracia el poder público se constituye directamente a partir de la voluntad de los ciudadanos. Sin la voluntad de los ciudadanos no se puede constituir legítimamente el poder público. En consecuencia, los procesos electorales son una parte sustancial de la vida del Estado mexicano. No solamente se trata, que ya sería razón suficiente, del derecho político y humano al voto de los ciudadanos, sino que en este país no hay otra manera de constituir ayuntamientos y congresos. No hay forma distinta del voto, de forma tal que el debido funcionamiento de los órganos del Estado exige de la participación en elecciones. Muchas gracias, consejero, por esta respuesta. Como usted lo mencionaba, el voto es un derecho político y humano. Y en esta ocasión, más de 30,000 ciudadanos podrán votar en una urna electrónica. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Armando Morquecho, ¿qué expectativas tenemos de los ciudadanos ante esta nueva forma de votar? Muchas gracias, Luz. Bueno, creo que respecto al tema de las expectativas que generan estas urnas electrónicas que se van a implementar a partir de este proceso proceso electoral, es que tal y como lo comentaba aquí el consejero, pues el voto es un derecho, no podemos verlo como un privilegio, y a esto me remito un poco a un documental en Netflix que se llama El poder del voto, en el que te habla un poco acerca de las democracias que pueden ser consideradas más plenas, ¿no? Y en este caso podemos observar que muchas de las democracias consideradas plenas, o en un 100%,
cuentan con un sistema de votación electrónica a través de este tipo de urnas, que no solamente funcionan para que tú puedas emitir tu voto de una manera más moderna, sino que también funcionan para garantizar un tema de transparencia y de legalidad a la hora de emitir el voto, de emitir el sufragio. ¿Por qué? Porque este sistema electrónico registra de manera automática tu voto. No tenemos que pasar a lo mejor por ese proceso de conteo de los votos físicos, que pues a lo largo de los años en México ha generado tanta controversia en distintos procesos electorales. Entonces creo que las expectativas que nos levanta para ser ya más concretos en cuanto a esta nueva implementación, pues es la oportunidad de poder tener elecciones un poco más transparentes, pero sobre todo tener elecciones más adecuadas pues ya a los tiempos que estamos viviendo, no solo de modernidad, sino también pues de COVID-19. Muchas gracias, Armando. Pues esto también nos lleva a retos políticos que tenemos que enfrentar. En 2021 son 15 las entidades que renuevan su gobernatura. Y pues bueno, también renovamos nosotros la Cámara de Diputados, algunos congresos locales, presidencias municipales, por lo que el voto en las urnas electrónicas, pues de este domingo será un programa piloto para las más grandes de la historia que vienen en 2021. Consejero, me gustaría preguntarle, pues además de las urnas electrónicas, ¿cómo se ha preparado el Instituto Nacional Electoral para garantizar la democracia y sobre todo para darle certeza a los ciudadanos? Recordemos que pues en la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado tanto a los gobiernos municipales como estatales y al gobierno federal incluso para no interferir en estas elecciones. ¿Cómo podemos dar certeza, consejero? Bueno, a ver, creo que una parte importante de este tema tiene que ver con la manera como estamos reaccionando ante la epidemia de COVID, pero como esto se tratará, entiendo, en el siguiente bloque de este programa, no me referiré a ello en lo particular. Yo diría, para garantizar estas elecciones, estamos haciendo más de lo mismo, todo junto, inventándonos cosas nuevas. Esto es, el instituto cumplió en estos días justamente 30 años de existencia desde su constitución como Instituto Federal Electoral. A lo largo de estos años, el instituto no solo ha cristalizado una serie de demandas históricas de la sociedad mexicana para garantizar las condiciones en las que se ejerce el voto, prácticamente cada uno de los instrumentos de nuestro sistema electoral tiene que ver con largos debates sociales y políticos que hicieron que llegara ahí, y en esa misma medida el instituto se ha configurado, se ha diseñado y se ha constituido como un aparato eficaz para lograr desarrollar las elecciones en las características de nuestro proceso electoral. Ahora bien, a partir de la conversión del Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, las responsabilidades del instituto aumentaron. Ahora tiene una participación mucho más importante en los procesos electorales locales, una participación directa, como podemos ver en los casos de Coahuila e Hidalgo, donde partes muy importantes del proceso son decididas directamente por el Instituto Nacional Electoral. Bien, en este sentido, las medidas de garantía que nosotros podemos implementar para dar certeza a los ciudadanos tienen que ver fundamentalmente con dos cosas. Con el derecho al voto, que se garantiza con una serie de instrumentos, empezando por la credencial de elector, sin duda más segura de América y quizá más segura del mundo. Es verdad que es una credencial cara, pero es una credencial que ha respondido a las condiciones electorales de México, que no han sido fáciles a lo largo de su historia, y que hoy es una credencial infalsificable que garantiza plenamente aquello para lo que fue diseñada, que es el derecho a votar, pero también otros derechos. La credencial de elector hoy es el instrumento de identidad con mucho más utilizado por los mexicanos, y su establecimiento con las condiciones que hoy tiene
marca en realidad el inicio a la universalización de la identificación de los ciudadanos mexicanos. Hace algunas décadas, antes de la existencia de la credencial para votar con fotografía, era una dificultad para los ciudadanos identificarse adecuadamente en las distintas instancias en las que esto es necesario, se necesita hacer. Ese es un primer gran instrumento, nuestra credencial para votar. Lo otro es un proceso organizativo muy complejo en el que a través de procesos de insaculación y capacitación se selecciona a ciudadanos imparciales que se desempeñen como funcionarios de casilla. De esta manera, el derecho al voto se consolida desde el momento mismo en que el ciudadano formaliza el derecho a su ejercicio a través de su empadronamiento y obtención de la credencial para votar, hasta el momento mismo en que deposita el voto para las urnas. Esto es uno de los grandes espacios. Del otro lado, el instituto dedica un esfuerzo sumamente importante a vigilar la legalidad de la participación de los distintos actores electorales. Esto incluye, desde luego, al conjunto de órganos electorales del Estado, no solo los que dependen directamente del Instituto Nacional Electoral, sino también los organismos electorales locales. Y desde luego, la vigilancia a los partidos políticos y en general al uso del dinero en el proceso electoral, que sería, me parece a mí, hoy por hoy, el punto nodal. El instituto, la calidad de la elección que el instituto le garantiza a la ciudadanía está dada por la calidad de su ejercicio de fiscalización, por la capacidad que tenemos para disuadir de la intromisión de recursos de manera ilícita a las campañas electorales y, en su caso, de penalizar. Esos son los instrumentos, son instrumentos amplios, importantes, sofisticados, muy bien diseñados y probados muchas veces en la realidad, con los que el instituto garantiza a los ciudadanos que su voto se va a contar y se va a contar bien. Muchísimas gracias, consejero. Sintetizo esta participación para hilar la siguiente pregunta con Armando. El Instituto Nacional Electoral están organizándose para garantizar el derecho al voto aún en pandemia, para una elección con calidad basada sobre todo en su ejercicio de fiscalización. ¿Qué sucede cuando, tenemos una elección en tiempos, sí, de pandemia? Y primero 3 mandatarios del norte del país integraron la llamada Coordinación Noreste COVID para contender la pandemia, para marcar distancia con las medidas, del gobierno federal y para poner en agenda la reorganización, del pacto fiscal. Esto sucedió, con gobernadores como Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco por Nuevo León. Sucedió también con Francisco García Cabeza de Vaca por Tamaulipas y sucedió también con Miguel Riquelme por Coahuila, un estado donde el próximo domingo hay elecciones. Ahora ya son una alianza federalista integrada por más entidades y, abandonaron también la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO. En cambio, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, estado en el que también hay elecciones el próximo domingo, hizo un llamado a estos gobernadores a que reconsideraran su decisión de abandonar la CONAGO. Morquecho Camacho, ¿qué implica que los ciudadanos lleguen a las urnas en un contexto de pandemia y polarización como un reto político? Bueno, para responder esa pregunta, a mí me gustaría citar algo que leí en una entrevista hace tiempo, que es del escritor israelí Harari. En una entrevista a él le preguntan qué era lo que le atemorizaba de la pandemia y él comenta de una manera muy puntual que más que el virus en sí, lo que le atemorizaba de esta pandemia eran los demonios que dominan el alma de la humanidad, ¿no? Entre ellos el odio, el rencor y la codicia, ¿no? Que eso era lo peor que podíamos tener o que podíamos sacar a flote los seres humanos en un contexto de pandemia, porque en la medida en la que eso salga a flote, más difícil va a ser encontrar una estrategia que nos beneficie a todos y que nos ayude a salir de esta pandemia.
Entonces, ahora, en cuanto a la pregunta, el tema de la polarización no es un fenómeno mexicano nada más. Creo que el sistema político universal está convulsionando de una manera muy importante dentro de esta pandemia, pero justamente este fenómeno polarizador de los discursos políticos implica una gran responsabilidad, tanto en especial para los partidos políticos que les toca construir desde la oposición. ¿Por qué? Porque justamente esta pandemia genera una oportunidad invaluable para que los proyectos políticos que antes solamente buscaban impulsar o proyectar políticas de resentimiento, buscando llegar al poder a través justamente de la polarización que comentas. Ahora estos políticos o partidos políticos, que también pueden ser desde candidatos independientes, tienen la oportunidad de reconstruir la narrativa política de México, o al menos de su estado, empezando por las elecciones que vamos a tener, para empezar a construir discursos que se centren más en el cómo vamos a solucionar los problemas que rodean tanto México o nuestro estado, ¿no? En mi caso, que es el estado de Jalisco, que enfocarnos en cómo satanizar más los problemas. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Eso es una gran oportunidad para todos los que hacen política desde la oposición, para reconstruir, para repensar los discursos, para rediseñar sus propuestas y para reconstruir el camino con el que quieren llegar a la gente, ¿no? Tenemos que ya dar ese paso, dejar la polarización y el odio que predomina o ha predominado mucho en México, y cambiarlo ya por proyectos políticos plurales, incluyentes, que busquen hacer sentir a las personas parte de un proceso de cambio en el cual va acompañado de propuestas concretas para la ciudadanía. Muchas gracias, Armando. Retomo tus ideas. Dejemos a un lado la polarización y vayamos hacia la construcción. Pero aún así tenemos un reto más que enfrentar, que es el sanitario. Y bueno, pues en la actualización del semáforo epidemiológico, Coahuila regresó a semáforo naranja el viernes pasado y bueno, Hidalgo se mantuvo en este indicador. En ese sentido le preguntamos al consejero, pues, ¿cuáles son los protocolos sanitarios que el INE implementará adicionales ya a las urnas electrónicas este próximo domingo? Gracias. Bien, a ver, el instituto ha implementado una serie de medidas, empezando por disposiciones legales, desde el inicio de la pandemia. Eso es lo que ha permitido que sus distintas instancias funcionen de manera virtual. Ha implementado protocolos, está implementando protocolos para el regreso a la normalidad y desde luego una diversidad de estos para cubrir los diversos aspectos del proceso electoral. En el caso de para todo el país, los módulos del Registro Federal de Electores, los módulos donde uno obtiene su credencial, han vuelto a abrir, están funcionando bajo estrictas medidas sanitarias para evitar que resulten en foco de contagio para los ciudadanos que acuden y, por supuesto, para el personal del Instituto Electoral, que es el más expuesto por estar en ellos de manera permanente. En el caso específico de las elecciones de Coahuila o Hidalgo, bueno, pues no han sido la excepción y se han implementado diversas medidas. Me parece de destacar, por ejemplo, la manera como operarán las casillas durante la jornada electoral. Esto otra vez está encaminado a que, pudiéndose ejercer a plenitud el derecho al voto con las garantías que la ley le da a los ciudadanos para la secrecía y la autenticidad, la libertad de ese voto, no se traduzcan en un riesgo sanitario. Entonces, por ejemplo, todos los funcionarios y representantes de partidos políticos, observadores electorales, es decir, representantes generales que entren, asistentes electorales, todo aquel personal o representación política que esté en la casilla tendrá que utilizar cubrebocas y careta. Los electores deberán utilizar cubrebocas, sugiriéndoles la utilización de careta, aunque esta no será obligatoria. Cuando un ciudadano se presente sin cubrebocas, se le proporcionará un cubrebocas antes de permitirle el acceso
a la careta. Otro tanto se hará, por ejemplo, con los marcadores para las elecciones. Se le pide a los ciudadanos que acuda cada quien con un crayón, un lápiz con el que pueda marcar su boleta, y en caso de no hacerlo se le proporcionará uno de la casilla debidamente desinfectado, porque será el de uso común para las personas que no hubieran tomado la previsión o que no hubieran podido llegar con estos instrumentos a la casilla. Cada 3 horas se suspenderá temporalmente la votación para realizar limpieza y desinfección de superficies y materiales electorales, y por supuesto las áreas de instalación de la casilla serán previamente desinfectadas. Bueno, hay otras medidas que se han tomado para proteger, por ejemplo, a los capacitadores y asistentes electorales, que de esta manera han podido llevar a cabo sus actividades sin correr el riesgo de infectarse ellos, ni correr el riesgo de infectar a las personas a quienes capacitan. Finalmente se tomó una medida, bueno, no finalmente, entre otras, se tomó también la medida de excluir de la obligación de participar como funcionarios de mesa directiva de casilla a las personas con 60 años de edad o más. Esas son, digamos, las medidas tanto generales como particulares que el instituto está implementando de manera, pues con gran atención y de manera rigurosa, para que el ejercicio del derecho al voto no signifique poner en riesgo el derecho a la salud. Muchísimas gracias, consejero Espadas Ancona. Ya lo escuchamos, los funcionarios de casillas, los representantes de partidos políticos contarán con cubrebocas y careta, mientras que los ciudadanos deberán asistir a las urnas con esta mascarilla, y en caso de no contar con ella, se les proporcionará en ese momento, así como el crayón en caso de no llevarlo, este crayón para marcar la boleta. En ese sentido, pues con estas medidas que toma el Instituto Nacional Electoral, me gustaría preguntarte, Armando Morquecho, ¿cómo motivar a los ciudadanos a que salgan de casa por esta vez y ejerzan pues tanto este derecho como esta obligación? Gracias por la pregunta, Luz. Mira, definitivamente creo que la pandemia ha cambiado y cambiará por completo muchos aspectos de nuestra vida. El cómo nos desarrollamos en sociedad, incluso pues cómo salimos a la calle, ¿no? Que ahora ya hay un protocolo para el cómo debemos de salir a la calle. Sin embargo, creo que la pregunta de cómo motivar a los ciudadanos a que ejerzan su voto no es una pregunta que nos debemos de hacer por cuestiones de la pandemia. Yo creo que esa es una pregunta que al menos tanto los partidos políticos como los gobernantes, quienes están en los espacios legislativos de representación, es una pregunta que se deberían de responder a diario, ¿no? El cómo podemos a los ciudadanos motivarlos a que ejerzan su voto, y primero lo que tendríamos que hacer para respondernos esta pregunta es hacerles entender a través de un proceso formativo, educativo, etcétera, pues que el derecho al voto y que la democracia no son un barco de un solo puerto. El ejercicio democrático no se agota el día que tú vas a la urna a depositar tu voto de confianza en un representante. Este ejercicio es constante, este ejercicio lo vamos a tener que seguir fomentando ahora que estamos en pandemia, pero también lo vamos a tener que seguir fomentando después de que se acabe la pandemia. Una vez que ya tengamos una cura, tenemos que seguirnos preguntando de manera obligada cómo podemos hacerle para que los ciudadanos se sientan motivados a ejercer su voto, ¿no? Necesitas hacerles ver a los ciudadanos que a través del voto tienen es un contrato, ¿no? La democracia es eso, la democracia es un contrato en el que pues tú como ciudadano al ejercer tu voto estás en todo tu derecho de ejercer ciertos derechos y de exigir, ciertas obligaciones que vienen en este contrato de la democracia. Eso es por un lado. Segundo, eso es algo que sí quiero abordar también, aprovechando la pregunta. Creo
Creo que, ya lo dije, la pandemia está cambiando muchas cosas, pero hay otras que no van a cambiar y que van a seguir siendo iguales. Y si queremos incentivar también a los ciudadanos a que salgan a votar, pues otra manera importantísima para hacerlo es reconstruyendo y renovando por completo los discursos y los proyectos de los partidos políticos. La ciudadanía tiene que sentirse cada vez más identificada con los proyectos con los que ahora desgraciadamente ya no se sienten identificados. Entonces, en la medida en la que se junten estos dos fenómenos, que son un proceso formativo y otro también un proceso político de reconstrucción, en la medida en la que hagamos eso, creo que vamos a poder motivar más a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto. Muchísimas gracias, Armando. Y bueno, pues aprovechando tu respuesta, los invitamos a consultar en redes sociales la encuesta que realizamos. ¿Crees que estamos listos para ejercer votaciones en el país, para realizar votaciones en el país? Pues tenemos una respuesta: sí, la democracia debe continuar; no, el control de la pandemia es prioridad. Los invitamos a participar, y a propósito de participación, entramos ya a la última ronda de esta perspectiva, Índigo, con las preguntas del público. Para el consejero Espadas Ancona, nos preguntan, Jorge Abante, ¿qué sucede con el financiamiento para estas elecciones a través de la urna electrónica, a través de esta nueva forma de votar? ¿Aumentará de forma sustancial el costo de la logística de las elecciones al implementar estas medidas, consejero? Bueno, el costo, no tengo la cifra exacta, hay un ligero incremento al costo de la elección. Evidentemente, proporcionar todos estos materiales tiene un costo, pero en la medida en que se realizaron ajustes y una economización en otra serie de aspectos del proceso electoral, la realidad es que globalmente la elección del 21 va a resultar más barata, midiendo el costo por ciudadano, de lo que costó la elección de 2018. Esta elección, con todos los implementos sanitarios que serán necesarios, nos va a costar algo así como un 3% menos por ciudadano de lo que nos costó la anterior elección. Muchísimas para decirlo gracias. Sintéticamente, digamos que el costo sanitario fue absorbido por otras economías que se hicieron en el propio presupuesto del INE. Muchísimas gracias, consejero. Pues estaremos atentos de lo que suceda en las elecciones de 2021, ya tomando en cuenta este primer piloto de las urnas electrónicas el próximo domingo. Y bueno, Catherine Zapata tiene esta pregunta para Armando Morquecho. ¿Consideras que la manera en que se está llevando a cabo el proceso en Estados Unidos afectará o influirá de alguna manera en las elecciones que llevaremos a cabo en México el próximo 2021, las elecciones más grandes de la historia? Sí, a ver, el tema de las elecciones de Estados Unidos no solamente creo que va a influir en México, creo que es un proceso electoral que va a tener un impacto en todo el mundo. Creo que las elecciones en Estados Unidos van a marcar un antes y un después de la narrativa política, esto es, los proyectos, entre comillas, liberales y los discursos de polarización de ultraderecha, ¿no? Eso es lo primero que va a definir. Y obviamente va a tener sus repercusiones en México, pero pues repercusiones que no solamente las vamos a ver en el 2021, sino que también las vamos a ver después del 2021 y de cara al proceso electoral del 2024, ¿no? ¿Por qué? Porque del ganador de las elecciones del del 3 de noviembre, ya sea Biden o ya sea Donald Trump, en el caso, por ejemplo, de que sea Biden, pues lo primero a lo que se avecina en México, pues es someter una renegociación, ¿no? Del ya firmado Tratado de Libre Comercio, sobre todo para considerar aspectos de medio ambiente. Entonces, sí creo que va a tener un impacto en la vida política de México, pero te lo comento de nuevo, el impacto no solamente va a ser para México, va a ser para todo el mundo entero. Creo que lo que pasa en una democracia como la de Estados Unidos es algo que termina siempre por definir agendas y por definir la ruta de los proyectos políticos a nivel global.
Muchísimas gracias por tu respuesta, Armando. Tenemos muchas inquietudes por parte de las personas que nos están viendo. Nos preguntan también acerca del fraude electoral. Para el consejero Espadas Ancona, ¿hay alguna estrategia para evitar la compra de votos con este nuevo formato democrático que nos presenta el Instituto Nacional Electoral? Bien, a ver, la compra de votos es un problema que ha sido muy grave en este país. Los mecanismos de los que dispone el instituto para abordar esto son, por un lado, la fiscalización de los recursos, otra vez, evitar que entre dinero ilícito, que es con el que se pueden hacer este tipo de medidas. Lo otro es garantizar la libertad del voto del ciudadano, es decir, en la medida en que sea imposible para quien pretende pagar por un voto asegurarse de por quién votó el ciudadano en cuestión, es decir, en la medida en que el voto se ejerza realmente en pleno secreto, será muy difícil que los intentos de compra de voto puedan ser eficaces. Muchas gracias, consejero. Y bueno, aprovechando también a la respuesta que nos daba hace unos momentos Armando Morquecho acerca de las repercusiones que tendrá la elección de Estados Unidos a nivel global y sobre todo, pues bueno, también en México, nos preguntan para ti, ¿cómo consideras que se deberá hacer campaña ahora que estamos en pandemia? Bueno, yo creo que ahora que estamos en pandemia, y lo he dicho a lo largo de esta plática que hemos tenido, tenemos que cambiar los partidos políticos y también quienes aspiren por la vía independiente tienen que cambiar por completo el chip de cómo se hace la política, entendiendo que ya estamos en una era de la modernidad, estamos en una era en el que lo digital está arrasando con absolutamente todo. Entonces, si a esto le sumamos el tema de la pandemia, entonces quienes se dediquen a hacer campaña en el 2021 y en el 2024 tendrán que entender que la mejor manera, tanto más práctica y económica para hacer una campaña política es a través de las redes sociales. Entonces, sí creo que los partidos políticos van a tener que reinventarse en el sentido de las herramientas digitales, tendrán que aprender a explotar las nuevas tecnologías de la información, y eso va a ser un verdadero reto, sobre todo para los partidos políticos más longevos, por así decirlo, de México, que pues a veces como que están un poquito aferrados a no cambiar, a no dar este paso a la modernidad. Muchísimas gracias, Armando. Es así como llegamos al final de esta perspectiva Índigo. Les agradezco mucho al consejero electoral Upkic Espadas Ancona, quien nos ofreció su perspectiva. También Armando Morquecho, fundador de la organización Voces de México AC. Y los invitamos el próximo miércoles a las 16 horas para la siguiente Perspectiva Índigo. Muchas gracias. En redes sociales estuvimos compartiendo también las redes, las ligas que conducen a las páginas tanto de Armando como del consejero Espadas Ancona para que ustedes puedan consultarlas. Muchas gracias, Luz. Muchísimas gracias.